Tema 23. Principios éticos de la sociedad actual. Especial referencia a los delitos de odio. La socialización para Guy Rocher es el proceso por el cual la persona humana aprende a interiorizar en el transcurso de su vida los elementos socioculturales de su medio ambiente. Los integra a la estructura de su personalidad bajo la influencia de experiencias y agentes sociales significativos y se adapta así al entorno social en cuyo seno quiere vivir. La socialización es un proceso que dura toda la vida del individuo, permanente y perenne en la sociedad. El individuo aprende a adaptarse a sus grupos y a sus normas, imágenes y valores. Comprende tres aspectos: adquisición de la cultura, integración de la cultura y adaptación del entorno. Se puede hablar de tres etapas en el proceso de socialización: el primario, secundario y terciario. Socialización primaria. Ocupa toda la infancia y la adolescencia de cada persona hasta alcanzar la mayoría de edad de integrarse correctamente en su entorno. Es la más importante. Se desarrolla en tres fases. Primera fase. La infancia se constituye en el periodo de aprendizaje cultural más intenso, formándose la personalidad del individuo. Es el momento en el que los niños aprenden a hablar y también las pautas básicas de comportamiento que constituyen los cimientos del aprendizaje posterior. Durante esta fase, la familia es el principal agente de socialización, habiendo otros de menor influencia, como escuela, amigos, medios de comunicación. Segunda fase. Esta socialización primaria se abre a otros agentes que poco a poco adquieren más influencia sobre el individuo, la escuela o el grupo de amigos, por ejemplo. En la tercera fase, el individuo plenamente socializado es capaz de desarrollar una mayor autonomía respecto al entorno. Socialización secundaria. Por lo tanto, es una continuación de la primaria y un reforzamiento de los valores y conocimientos adquiridos previamente. Afecta al individuo adulto y podría situarse, aunque con variaciones, a partir de los 18 años. Durante esta fase hay otros agentes de socialización, como compañeros de trabajo, organizaciones, medios de comunicación, redes sociales, que van a permitir a la persona integrarse en un sector profesional o asumir ciertos papeles sociales. Socialización terciaria. Algunos sociólogos hablan de esta tercera etapa de socialización que se podría producir en la vejez o edad adulta, cuando parte de lo que una persona ha aprendido a lo largo de su vida deja de practicarse debido a los desengaños. Y entonces se empieza a producir una desocialización o una socialización en una cultura diferente. Por ejemplo, hoy día se observa una fascinación de algunas personas por la cultura oriental y el budismo, creada por el desengaño de nuestra sociedad de consumo. Agentes socializadores. Los principales serán la familia, la escuela, el grupo de iguales, los grupos sociales y los medios de comunicación y redes sociales. Grupo primario. Las características son un número pequeño de miembros, las relaciones son personales, directas, entre todos, y hay un gran clima afectivo. Es en ella donde se da la libre expresión de la personalidad. Ejemplos serían la familia, pandillas. Grupo secundario. Número grande de miembros. Relaciones más impersonales, indirectas, entre algunos de los miembros, no entre todos. El clima es más aséptico, no hay expresión de la personalidad. Y los ejemplos más comunes serían las empresas, sindicatos, por ejemplo. Valores que veremos en este tema: libertad, responsabilidad, igualdad, solidaridad y tolerancia. Contravalores: racismo, fanatismo, fundamentalismo, sectarismo y juliganismo. Especial mención a los delitos relacionados con los colectivos vulnerables, los delitos de odio. Son actos criminales que se cometen basándose en un prejuicio. Comprenden dos elementos: que el acto constituya una infracción penal, es decir, que esté ese acto codificado en el Código Penal, y además que sea producto de un prejuicio del autor hacia la víctima por pertenecer a un colectivo vulnerable. La víctima o el objetivo se elige intencionadamente por el autor por su pertenencia, real o presunta, a un colectivo que consideramos desde este punto de vista especialmente protegido.
En relación con el ordenamiento jurídico español se han plasmado dos modelos legislativos con una definición de delito de odio con origen en dos modelos doctrinales distintos. El Animus Model, donde la sanción del delito de odio estaría reafirmando el principio de igualdad entre todas las personas, sean cuales sean nuestras condiciones. A este se le llama principio de igualdad in totum. Otro modelo doctrinal sería el Discriminatory Selection Model, para reforzar la protección de colectivos tradicionalmente discriminados. Se considerarían delitos de odio en nuestro ordenamiento tanto los delitos cuya responsabilidad penal se agrava por el odio o el prejuicio penal del autor hacia determinada condición personal de su víctima, sea cual sea ésta, como aquellos cuya responsabilidad penal se agrava porque produce un efecto intimidatorio en el colectivo al cual pertenece la víctima por razón de una de sus concretas condiciones personales, con independencia de cuál fuera el móvil del autor. Los estrictamente delitos de odio. En nuestro Código Penal no existe una regulación estructurada de los delitos de odio a través de ningún título o capítulo, y tampoco existe una mención definitoria de delitos de odio. Es a partir de una delimitación conceptual que se consideran como delitos de odio en nuestro Código Penal los siguientes. La aplicación de la circunstancia agravante genérica, correspondiente al artículo 22.4 del Código Penal. El delito de amenazas dirigidas a atemorizar un grupo étnico, cultural o religioso o un colectivo social o profesional o de cualquier otro grupo de personas. Los delitos contra la integridad moral. El delito contra la discriminación en el ámbito laboral. El delito de incitación al odio, la violencia o la discriminación. Los delitos de denegación discriminatoria de prestaciones o servicios públicos y de prestaciones o servicios en el ámbito empresarial. El delito de asociación ilícita para cometer un delito discriminatorio. Los delitos contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos. Los delitos de genocidio y lesa humanidad. Existen grupos sociales especialmente vulnerables como consecuencia de sus propias características que deben ser protegidos por estos tipos delictivos. Tomando como referencia los colectivos diana referidos en los artículos 24.a y 510, ambos del Código Penal, podemos entender como grupos especialmente vulnerables a efectos de estos delitos personas LGTBI, cuya discriminación es por razón de su orientación sexual o identidad de género. Los colectivos discriminados por razón de su raza u origen étnico o nacional. Las minorías religiosas. Las minorías ideológicas. Los sujetos discriminados por razón de enfermedad o discapacidad. Personas sin hogar, en trámites de regulación para combatir la aporofobia. La víctima del delito de odio. El hecho diferencial de la víctima de delito de odio es que la víctima de este delito es intencionadamente seleccionada a causa de una característica específica para infligirles daño físico y emocional. Suponen una manifestación clara del rechazo a la identidad de la víctima. La característica de la víctima del delito de odio es inmodificable, por lo que no puede disminuir la probabilidad de volver a ser agredida. Infradenuncia. Solo se denuncia un 10% de los delitos de odio que se cometen. Las consecuencias del delito de odio para la víctima serían estrés postraumático, vulnerabilidad, ira, indefensión, alto impacto en las familias y problemas graves de salud mental. Los motivos más comunes que hacen que las víctimas no presenten denuncia son miedo a sufrir represalias, normalización de la violencia y la discriminación, desconfianza de las instituciones, desconocimiento por parte de las autoridades de la realidad de las víctimas y miedo a revelar la intimidad. Desconocimiento de derechos, deficiente ofrecimiento de acciones, derivaciones indebidas a la Oficina Municipal del Consumidor, propensión a considerar los hechos como delitos leves. El marco de los delitos de odio no corresponde propiamente a una categoría jurídica concreta en nuestra legislación penal, sino que se refiere, bajo un elemento denominador,
el odio, que a su vez provoca la discriminación y la aversión, a un conjunto de conductas que en ocasiones apuntan a acciones típicas nuevas y en otras determinan la cualificación de conductas ya tipificadas en el Código Penal o en normas administrativas. Por todos estos motivos se creó un protocolo de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad para los delitos de odio. Este protocolo de actuación es un compendio de reglas o pautas unificadas y homogéneas dirigidas a los agentes de los cuerpos policiales para la identificación, correcta recogida y codificación de incidentes y delitos racistas, xenófobos o conductas discriminatorias y determinación de los elementos específicos a tener en cuenta en las actuaciones policiales a seguir. De este protocolo emerge el Plan de Acción Policial contra los Incidentes y Delitos de Odio. El objeto de este plan de acción es prevenir e impedir los incidentes y los delitos de odio y mitigar o reducir el daño causado a las víctimas, mejorando la respuesta dada por los cuerpos de seguridad del Estado e incrementando la confianza en estos por los colectivos vulnerables. Está dirigido principalmente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de manera que las medidas previstas son de obligado cumplimiento para los órganos de la Secretaría de Estado de Seguridad relacionados con la materia. El Plan de Acción de Lucha contra los Delitos tuvo como punto de partida el Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para los Delitos de Odio. Este plan se articula desde la Secretaría de Estado de Seguridad, siendo la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, dependiente del Gabinete de Coordinación y Estudios, la encargada de su impulso, coordinación y supervisión. Protocolo de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad para los delitos de odio y conductas que vulneran las normas legales sobre discriminación. En este protocolo nos encontraremos una introducción que expresa el objetivo que se tiene al abordar y al crear este protocolo, la relación de conductas que vulneran el ordenamiento penal y administrativo, cuáles son los indicadores de delitos de odio, qué fases hay en la actuación policial ante estos delitos, las primeras diligencias, el contenido del atestado policial, los responsables, testigos, comunicación a la autoridad judicial y fiscal, concurrencia de procedimientos penales y administrativos. Además, habrá un punto especial de atención a las víctimas, donde se establece el sistema de protección y orientación a las víctimas y cómo va a ser la declaración. Punto especial de los delitos de odio cometidos a través de Internet y las redes sociales. Violencia en el deporte, cómo se registran los incidentes relacionados con el delito de odio, cómo van a ser las relaciones con la comunidad y las ONGs de víctimas y de defensa de derechos humanos. Y en unos anexos aparecerán las definiciones conceptuales y la normativa legal que regula los delitos de odio y hechos asociados a la discriminación, tanto en la legislación internacional como en la nacional. El objeto o finalidad de la elaboración de un protocolo de actuación policial ante delitos de odio se resume en la necesidad de establecer reglas o pautas unificadas y homogéneas dirigidas a los agentes de los cuerpos policiales para la identificación, correcta recogida y codificación de incidentes racistas, xenófobos o conductas discriminatorias y determinación de los elementos específicos a tener en cuenta en las actuaciones policiales a seguir. Para la realización de este protocolo se ha tenido en cuenta el Manual de Apoyo para la Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la Identificación y Registro de Incidentes Racistas y Xenófobos, editado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en colaboración con el Ministerio del Interior. Conductas que vulneran el ordenamiento penal. El ordenamiento penal recoge una serie de conductas que pueden ser catalogadas como conductas discriminatorias o bajo el término de delitos de odio. Estas conductas que aparecen en el Código Penal son las siguientes: la circunstancia genérica agravante de motivos discriminatorios, artículo 22.4. El delito de amenazas a colectivos, artículo 170.1. Los delitos contra la integridad moral, artículo 173. Delito de descubrimiento y revelación de secretos, artículo 197. Delito de discriminación laboral, artículo 314. Delito de fomento,
promoción o incitación al odio, hostilidad, discriminación o violencia. Delitos de denegación de prestaciones en un servicio público. Artículo 511. Delito de denegación de prestaciones en el marco de una actividad empresarial o profesional. Artículo 512. Delito de asociación ilícita. Artículo 515. Delitos contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos. Artículos del 522 al 525. Indicadores de delitos de odio. Los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad deberán contar con una formación específica o cualificada que les permita poder detectar si los hechos de los que se conocen se pueden incardinar en un delito motivado por el odio o la discriminación. Una formación ajustada a un fin fundamental, poder garantizar y orientar la investigación a la debida acreditación de los indicadores que caracterizan estas conductas delictivas. Son muy significativos a tal fin los llamados indicadores de polarización. Entre los factores de polarización que pueden determinar la acreditación de la motivación, cabe destacarse los que a continuación se exponen. La percepción de la víctima. La pertenencia de la víctima a un colectivo o grupo minoritario por motivos étnicos, raciales, religiosos, de orientación o identidad sexual. Discriminación y odio por asociación. Las expresiones o comentarios racistas, xenófobos u homófobos o cualquier otro comentario vejatorio contra cualquier persona o colectivo por su ideología, orientación religiosa, por ser persona con discapacidad, etc., que profiera el autor al cometer los hechos. Los tatuajes, el vestuario o la estética del autor de los hechos. La propaganda, estandartes, banderas, pancartas de carácter extremista o radical que pueda aportar el autor de los hechos o que puedan encontrarse en su domicilio. Los antecedentes policiales del sospechoso. Además, que el incidente haya ocurrido cerca de un lugar de culto, un cementerio o un establecimiento de un grupo considerado minoritario en la vecindad, como por ejemplo una asociación de defensa de derechos humanos u ONG. La relación del sospechoso con grupos ultras del fútbol. La relación del sospechoso con grupos o asociaciones caracterizadas por su odio, animadversión u hostilidad contra colectivos de inmigrantes, musulmanes, judíos, homosexuales, etc. La aparente gratuidad de los actos violentos sin otro motivo manifiesto. Este factor debe ser considerado como un indicio muy poderoso. Enemistad histórica entre los miembros del grupo de la víctima y del presunto culpable. Cuando los hechos ocurran con motivo u ocasión de una fecha significativa para la comunidad o colectivo de destino. Ejemplos a citar serían un viernes, día de la oración para los musulmanes, o un sábado para los judíos, el día del orgullo gay, etc. Cuando los hechos ocurran en un día, hora o lugar en el que se conmemora un acontecimiento o constituye un símbolo para el delincuente, como por ejemplo el 20 de abril, día del cumpleaños de Hitler. La conducta del infractor. Los infractores de delitos de odio frecuentemente suelen mostrar sus prejuicios antes, durante y después de la comisión del incidente discriminatorio. Es relativamente frecuente que los autores materiales pertenezcan a grupos u organizaciones constituidas de forma deliberada para difundir la doctrina del odio y en cuyo seno se alienta y se promociona la comisión de actos violentos contra determinados colectivos de personas como inmigrantes, homosexuales, personas que profesan otras religiones, etc. Para apreciar esta agravante, los juzgados y tribunales tienen en cuenta el elemento subjetivo del sujeto activo. El elemento subjetivo comprende los elementos que van a proporcionar una acepción personal a la realización de un hecho. En definitiva, nos va a transmitir aspectos como la finalidad, el ánimo y, por supuesto, la motivación que llevó a actuar al sujeto activo. La existencia de un delito base, es decir, de un hecho catalogado como delito en el Código Penal. Es independiente la cualidad personal del sujeto pasivo colectivo, objeto del trato discriminatorio. Hay ocasiones en las que el sujeto activo actúa erróneamente por dicha cualidad. A eso se le llama discriminación por error. O la persona o grupo en el que se integra es objeto de trato discriminatorio debido a su relación, real o supuesta, con otro. A eso llamaríamos la discriminación por asociación. Plan de acción de lucha contra los delitos de odio.
El Ministerio del Interior elaboró el Plan de Acción contra los Delitos e Incidentes de Odio y fue publicado el 14 de enero de 2019, aprobado por el Comité Ejecutivo de Coordinación Operativa, CECO, del Ministerio del Interior. Este plan otorga un nuevo enfoque e impulso a la actividad y las respuestas de los cuerpos de seguridad del Estado ante los delitos y los incidentes de odio. Para ello aborda 4 ejes fundamentales: la formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la prevención, la atención a las víctimas y las respuestas ante este tipo de delitos. Además, se desarrollan procedimientos específicos y herramientas digitales para contrarrestar los delitos y el discurso de odio también en las redes sociales. El plan de acción sienta las bases, además, para continuar una sólida colaboración con los grupos de la sociedad civil para defender conjuntamente los valores democráticos que nos unen y constituye una guía renovada para impulsar la lucha contra las conductas de odio que suponen una limitación de los derechos y libertades fundamentales. La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, OSCE, ha desarrollado un concepto de los denominados delitos de odio, una definición que implica sin duda una posterior adaptación a la legislación propia de cada Estado, puesto que este término abraza diferentes formas de incidentes e ilícitos penales motivados por elementos racistas, ideológicos, religiosos, étnicos, de nacionalidad, referidos a la situación familiar, orientación sexual, enfermedad o discapacidad. La OSCE define los delitos de odio como toda infracción penal, incluidas las cometidas contra las personas o la propiedad, donde el bien jurídico protegido se elige por su real o percibida conexión, simpatía, filiación, apoyo o pertenencia a un grupo. Un grupo se basa en una característica común de sus miembros, como su raza real o percibida, el origen nacional o étnico, el lenguaje, el color, la religión, la edad, la discapacidad, la orientación sexual u otro factor similar. En definitiva, el marco de los delitos de odio o discriminación no corresponde propiamente a unas categorías jurídicas concretas en nuestra legislación penal, sino que se refiere, bajo un elemento denominador, el odio, que a su vez provoca la discriminación y la aversión a un conjunto de conductas que en ocasiones apuntan estas acciones típicas nuevas y en otras determinan la cualificación de conductas ya tipificadas en el Código Penal o en las normas administrativas. Los antecedentes del Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio van a estar en la participación en el programa FIRIR. A partir del año 2012, dentro del proyecto europeo Progress, se desarrolló el programa FIRIR, Formación para la Identificación y Registro de Incidentes Racistas, conjuntamente desde la Secretaría de Estado de Seguridad y el Observatorio Español contra el Racismo y la Xenofobia, OBERACSE. Este programa sirvió para implementar la formación en delitos de odio de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Otro antecedente sería la edición del Manual de Apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la identificación y registro de incidentes racistas y xenófobos y modificaciones en el Sistema Estadístico de Criminalidad. En el año 2013 se editó el Manual de Apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la identificación y registro de incidentes racistas y xenófobos, coordinado por la Secretaría General de Inmigración y Emigración y la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. El objetivo de la publicación fue servir de apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad en la detención y registro de incidentes racistas y xenófobos, por lo que para poder registrar estos delitos de odio se tuvieron que hacer las modificaciones correspondientes en el Sistema Estadístico de Criminalidad, SEC, y consecuentemente de las normas de grabación de los datos de criminalidad a seguir por los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Otro antecedente sería la publicación del primer informe sobre incidentes relacionados con los delitos de odio en España. Es en el año 2014 cuando se publica por primera vez un informe de estas características. Siguiendo las recomendaciones del Consejo JAI, en diciembre del 2013, que reflejaba y daba a conocer la cifra de incidentes relacionados con conductas discriminatorias denunciadas por la población y registrados por organismos policiales. Este informe se publica anualmente con los datos registrados del año anterior y lo hace en la página web del Ministerio del Interior al objeto de que pueda ser consultado por todas las personas. Aprobación del protocolo de actuación para las fuerzas y cuerpos de seguridad para los delitos de odio y conductas que vulneran las normas legales sobre discriminación.
Es en el año 2014 cuando se adoptó la Instrucción número 16/2014 de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se aprueba el protocolo de actuación para las fuerzas y cuerpos de seguridad para los delitos de odio y conductas que vulneran las normas legales sobre discriminación. Esta instrucción es modificada al año siguiente por la Instrucción 16/2015 debido a las diferentes reformas legislativas. Otro antecedente: inclusión de un apartado específico dedicado a los delitos de odio en la web del Ministerio del Interior. Desde el año 2014 se llevó a cabo el desarrollo de un apartado específico dedicado a los delitos de odio en la web del Ministerio del Interior, principalmente con la finalidad de apoyo a las víctimas de estos delitos, así como a los familiares y conocidos. Esta web incluye información básica sobre lo que es un delito de odio, por qué hay que denunciarlo y consejos a seguir ante estos hechos, así como otros enlaces de interés. Dentro de la web se incluyeron unos documentos informativos que recogen de manera sencilla y esquemática información dirigida a las víctimas de delitos de odio y a la sociedad en su conjunto, contribuyendo así a la sensibilización y toma de conciencia. Implementación de la encuesta sobre experiencias con incidentes relacionados con los delitos de odio. En aras de seguir en la lucha contra este tipo de delincuencia y de mejorar el trato a las víctimas, en la página web del Ministerio del Interior se implementó desde el 15 de marzo hasta el 31 de diciembre del año 2017 la encuesta sobre experiencias con incidentes relacionados con los delitos de odio, la cual pudo cumplimentarse por cualquiera que se haya sentido víctima de un delito de odio. Por último, la creación de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio. Este ha sido un paso muy importante. Esta oficina está formada por componentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y se crea mediante la Instrucción 1/2018 de Secretaría de Estado de Seguridad, como unidad dependiente del director del Gabinete de Coordinación y Estudios, asesorando a través del mismo a la Secretaría de Estado de Seguridad en materia de delitos de odio y aportando la información estratégica y técnica oportuna para la adopción de políticas públicas en relación a los delitos de odio. La Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, para conseguir las funciones que le marca la referida instrucción, mantiene enlace directo y a nivel central con los representantes de cada cuerpo policial en aras de establecer la implementación y los mecanismos de comunicación oportunos, así como tiene enlaces de comunicación y colaboración con las organizaciones del tercer sector social representativos de las víctimas de delitos de odio y de grupos de personas vulnerables y de otras instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales implicadas, al objeto de intentar crear una red de información para mejorar el conocimiento de la situación de los delitos de odio. En el Plan de Acción contra los Delitos de Odio, que se aprobó por el Comité Ejecutivo de Coordinación Operativa, CECO, del Ministerio del Interior, vamos a ver 4 fases. 4 puntos importantes, 4 ejes fundamentales. 1. La formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 2. La prevención. 3. La atención a las víctimas. 4. Las respuestas ante este tipo de delitos. Además, se desarrollan procedimientos específicos y herramientas digitales para contrarrestar los delitos y el discurso de odio también en las redes sociales. Líneas de actuación y objetivos. Formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Los objetivos de esta línea de actuación serán alcanzar una formación integral de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en derechos humanos y delitos de odio. Desarrollar una formación homologada al ámbito de las organizaciones internacionales a las que pertenece España. Fomentar el intercambio de conocimientos entre las diversas organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley y las organizaciones del sector. Línea de acción: prevención de los incidentes y delitos de odio. Sensibilización de la sociedad ante este tipo de delitos. Contrarrestar el discurso de odio en redes sociales. Identificar los espacios y situaciones en los que los colectivos vulnerables se encuentran especialmente inseguros o en situación de riesgo serían los objetivos de esta línea de acción. Atención a las víctimas. Sus objetivos serán promover los servicios de apoyo y asesoramiento de primera línea para las víctimas de delitos de odio,
Agilizar y mejorar la respuesta a la víctima en el momento de comisión del delito. Línea de acción, respuesta eficaz y con rigor ante este tipo de incidentes. Mejora y difusión sistémica del protocolo de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad para los delitos de odio y conductas que vulneran las normas legales sobre discriminación. Fomentar la investigación de los delitos de odio por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, concretamente sobre el discurso de odio en red. Incrementar la coordinación entre interlocutores sociales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Promover la implicación de las policías locales en la identificación y primera respuesta a este tipo de incidentes. Fomentar y mejorar la denuncia en este tipo de hechos. Por último, vamos a destacar las organizaciones supranacionales y las organizaciones nacionales con responsabilidad en esta materia. Organizaciones supranacionales. Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, OSCE. Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE, ODIHR. Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, FRA. Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, CERD. Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, ECRI. Las organizaciones nacionales: Oficina Nacional de la Lucha contra los Delitos de Odio, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, y el Observatorio Español de Racismo y la Xenofobia, OBERACSE.